Good morning again. It's my pleasure to introduce. Buenos días. De nuevo es mi placer presentar nuestro ponente, Rip Davis. Creo que muchas personas ya conocen a Rip y su trabajo. Es gran honor presentarle como historiador oral, pero también autor de obras teatrales, miembros de nuestro comité, autor de 60 guiones de obras, por ejemplo, Safe, escrito para la BBC. También autor de libros como La vida en el quinto continente y en el nombre de la British Library y Royal History Society es también profesor de historia oral y fue presidente del grupo de interés especial de historia oral centrada en el cambio climático. Y en su biografía podéis leer en la primera frase sobre él que es una persona apasionada por el cambio climático. O sea, este tema será también el tema de su ponencia, porque vamos a hablar sobre los testimonios de historia oral relacionados con el cambio climático y lo raro del cambio climático. Bien, primero me gustaría agradecer a IOHA y también a la Asociación Polaca por la invitación y a la universidad por la oportunidad de hablar. Voy a hablar un poco sobre la relación entre el cambio climático y la historia oral y, bueno, las historias del cambio climático. El término mismo, el concepto de cambio climático, supone que estamos moviendo de una cosa a otra, pero sabemos que eso, la primera cosa, es nuestro modo de vivir, mientras que lo nuevo es algo que desconocemos, algo que es un poco impredecible, que podemos temer, sí, es algo raro, algo extraño. La frase que escuché hace tiempo fue: no es el cambio climático o no es el calentamiento del clima, sino un clima raro, clima hecho raro. Si tengo una oportunidad más tarde, voy a hablar sobre algunos seminarios en los que participé y también un libro publicado que voy a citar algunas veces. El tema es que estoy un poco nervioso porque muchos de los autores, también personas entrevistadas, investigadores que participaron en este proyecto están aquí presentes. Entonces, bueno, van a saber si estoy citando bien. En los años 80 trabajé en una serie de obras documentales en los 80 relacionados con los mineros de carbón y los mineros me contaban, porque yo recogía sus testimonios, me contaban sobre su trabajo a partir de los años 20, 30. Entonces conocí sus experiencias en trabajo subterráneo, trabajo con caballos, accidentes horribles, o sea, historias de sus vidas. Y en ningún momento se me ocurrió que es gente que trabaja en la industria de combustibles fósiles. Podría preguntarles sobre el cambio climático, el impacto en el clima de su trabajo. Pero, así que mucho más tarde, ¿sí? En 2005 trabajé con Paul Allen del Centro de Tecnología en Gales y entonces yo trabajé a media jornada en un museo
Y gracias a Paul Allen, pues se me abrieron los ojos y empecé a organizar también exposiciones relacionadas con el medio ambiente, el cambio climático. Y entonces me empecé a plantear la pregunta de ¿qué es lo normal? Normal, a nosotros, por ejemplo, nuestras expectativas en cuanto a los niveles de consumición, nuestros viajes, todo lo que usamos en cuanto a los recursos naturales, yo creo que lo que nosotros consideramos normales para las futuras generaciones no les parecerá nada normal. Entonces, Paul Allen explica de que necesitamos repensar qué es lo que consideramos normal. Esto es lo que requiere el cambio climático de nosotros. Como saben, yo como dramaturgo, como historiador oral, pensé qué es lo que yo puedo hacer pues, para plantear estas preguntas sobre el cambio climático y empecé a escribir comedias sobre el cambio climático. Ya sé que pensarán, comedias sobre el cambio climático, bueno, eso nadie iba a aceptarlo. Me asocié y me convertí me hice el presidente del grupo de interés especial de historiadores que trabajan en el cambio climático. La verdad es que ninguna otra persona quería este cargo, pero sí que estuvimos ahí pensando qué es lo que podemos hacer. Por ejemplo, seminarios en línea sobre el cambio climático y se lo contaré más tarde. Y ahora, es imposible ahora en mi ponencia explicar todo lo relacionado con el cambio climático o con todas las regiones del mundo afectadas por el cambio climático, porque es un tema demasiado amplio y tampoco hablo durante mis seminarios sobre el medio ambiente, porque, claro, el cambio climático afecta al medio ambiente, pero es otra cosa un poco, ¿no? Entonces yo decidí centrarme en todo lo que hago en el cambio climático, en el sentido de que algo se convierte en raro. Sí, entonces así llegamos a Becky Jackson. Sí. Betty Jackson fue entrevistada para el proyecto Rising from the Ashes, The Chimney Tops 2. Como saben, los incendios forestales ocurren en el norte de América del Norte, pero no en el sur, en Tennessee. Ahora sí que ocurren. Entonces, cuando libraba, llevaba a mi perro a pasear por Galway Trail, porque es un sitio, es un itinerario donde puedes pasear los perros. Y me di cuenta, cuando se acercaban los incendios, que muchas veces teníamos que cubrirnos las caras debido al humo, porque había tanto humo, y se convirtió en una rutina, porque el humo estaba ahí durante semanas y semanas antes de que llegasen los incendios. Encontramos en el itinerario a un turista y el turista nos preguntó, ¿es normal? ¿Siempre pasa eso? Y le dijimos, bueno, no lo era, pero últimamente sí que se ha convertido en lo normal. ¿Sí? Sí, entonces ella se daba cuenta de que lo que pasaba era raro, pero empezó a normalizarlo. Y es algo que me chocó en muchas de las entrevistas. O sea que lo raro se convierte en lo normal. A miles de kilómetros desde ahí, Katie Holmes llevó a cabo entrevistas en Victoria, en Malí. Estamos hablando del estado de Victoria, en Australia. Ella lo hizo para su universidad y para la Librería Nacional. Aquí no se trata tanto de la normalización, aunque también, pero sobre todo lo más importante es la ansiedad, ¿sí? Y el cambio climático fue algo que fue lejano antes de que nos damos cuenta de que, bueno, ya está aquí, es algo que ya tenemos aquí.
¿Y cómo lo sabías? Pues porque no se sabía si iba a llover, teníamos periodos prolongados de sequía, las plantas se morían y nos damos cuenta de que, bueno, esto va a ser algo a largo plazo. Y entonces las conversaciones empiezan a rondar el tema de qué va a pasar con nosotros, qué va a pasarnos este año, etc. O sea, tenemos esta incertidumbre de que lo que va a ocurrir en el futuro no será lo mismo a lo que pasaba en el pasado. En 2025 ya llegamos a temperaturas globales 1,4 o 1,6 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Los niveles del mar están incrementando 3,2 milímetros por año. Desde los años 70 en el Atlántico Norte tenemos un 60% más huracanes que en las décadas anteriores. Desde 79 el hielo polar disminuyó por un área doble el tamaño de Texas. Tenemos también, según la compañía Allianz, 181% incremento en inundaciones desde los años 80. 80% de las especies de peces se están moviendo hasta los polos. Y en 2023, más de 26,4 millones de personas tenían que migrar dentro de sus países debido a desastres naturales. Entonces, este es el mundo en el que vivimos. Tenemos todos estos datos, todas estas cifras. Y leemos todas estas cifras y nos puede parecer que esto no nos afecta, pero sí que nos afecta. El problema es que esto nos horroriza, nos distancia, nos aliena y no queremos tener nada que ver con estos eventos, con estos datos. ¿Sí? Tenemos que escondernos bajo el sofá o escaparnos al Marte con Elon Musk. Esto es muy complejo, ¿sí? Y lo que nos puede involucrar en el tema es escuchar historias de las personas, los testimonios. La verdad es que no es un tema nuevo, ¿sí? Leamos esta cita. El peligro de calentamiento global, aunque antes no visto, es muy real y requiere de nosotros cambios y sacrificios para que no vivamos a expensas de las futuras generaciones. Es cita del año 89 de Margaret Thatcher en la Asamblea General de la ONU. De hecho, el mismo concepto del efecto invernadero fue inventado por Joseph Fourier en 1824. El problema es que ahora, debido a la politización del problema y la resistencia de algunos grupos o de enteras sociedades para llevar a cabo cambios necesarios. Muchas veces como historiadores corremos el riesgo de perder la neutralidad si empezamos a ser activistas en este tema, ¿sí? Entonces, esta es la pregunta, porque quizá en este caso es nuestra obligación. Porque durante décadas, pensemos, hemos trabajado en favor de comunidades de minorías, ¿sí? De gente marginalizada. Entonces, tratando de ampliar las perspectivas en la historia, también tratamos de cambiar los sistemas de valores o proteger ciertos sistemas de valores. Entonces, en realidad, nos convertimos en activistas de hace mucho tiempo. Mientras tanto, la gente que duda en el cambio climático muchas veces salen como expertos en entrevistas, mientras que los científicos que sí son especialistas
no son muy buenos comunicadores muchas veces, porque piensan en cifras, se comunican en cifras muchas veces. Pero creo que en este campo es muy importante para nosotros como historiadores, pues, tener esta actitud de hablar sobre el tema en historias y no en cifras. Cuando preguntamos a las personas de todo el mundo de qué les parece lo más importante en la vida, pues puede haber diferencias regionales, culturales, pero mucha gente habla de primero su familia, trabajo, alguna gente habla de sus equipos de fútbol, pero estas son las cosas más importantes en su vida. Y luego podemos preguntar ¿por qué? Y muy rápido pasamos a las emociones, el amor. Y la verdad es que sí, como historiadores, tenemos esta extraña relación, ¿sí? con las emociones, porque las emociones pueden mentir un poco, ¿no? En realidad, sin embargo, las historias personales se basan en las emociones y la historia oral son historias personales, ¿sí? O sea, conectamos con las personas porque nos cuentan sobre sus emociones. El proyecto Climate Stories es una serie de testimonios, de entrevistas de todo el mundo. En Malawi hay cada vez más sequías, inundaciones, fuertes vientos. Esta kobieta Chisomo Chwenga nos cuenta su historia de Malawi. Me llamo Chisomo Chwenga, soy de Malawi. Hemos experimentado en los últimos 5 años muchísimas inundaciones y sequías. Yo me acuerdo, por ejemplo, que tenía que levantarme por la noche para ir a buscar leña y me doy cuenta de que tengo que alejarme cada vez más de mi pueblo para encontrar la leña o para ir a buscar agua también, porque ya no queda agua cerca de mi casa. Entonces tengo que caminar en oscuridad de mi casa a Bojo para ir a buscar agua potable y temo por lo que me pueda pasar. Me acuerdo que cuando ella era pequeña me encantaba el invierno y el olor de suelo refrescado por la lluvia, pero hoy, después de la lluvia, lo que ocurre es un calor. También me acuerdo de que yo seguía muchas veces a una especie de mariposas que siempre estaban aquí después de la lluvia, pero debido al cambio climático ya no están aquí, ya no, quedan extintos. Entonces es algo que yo no le puedo enseñar a mis hijos. Entonces ahora trabajo con mi comunidad y hablo con los agricultores, qué es lo que podemos hacer. Entonces conozco esta zona de Malawi y me doy cuenta de que lo que está pasando no pasaba antes. Antes teníamos, por ejemplo, varias cosechas al año de maíz, de tomates, etc. Pero ahora, debido a la sequía, ya no se puede cosechar casi nada. Y la gente tiene que utilizar agua del pozo, pues, para poder cosechar cualquier cosa. Pues, debido a esto y a la ira que siento, me convertí en activista, trabajo con ONGs, porque pues queremos adaptarnos de alguna manera al cambio climático, también queremos mitigar, entonces plantamos árboles, por ejemplo, en mi comunidad. Bien, así que vemos claramente las emociones. Ella habla, por ejemplo, de su tristeza por la extinción de las mariposas, del placer que sentía cuando olía el suelo después de la lluvia y también de su enfado.
Ella se fija en su comunidad, como vemos, pero otras historias cuentan más bien sobre la respuesta gubernamental a ciertos eventos. Soledad Gatzambide vive en Puerto Rico, entonces nos va a contar un poco sobre qué ocurrió después del huracán María en 2018. Parecía un poco extremo desde... Bueno, no hay que preocuparse hasta te vamos a cortar agua unas cuantas veces a la semana. Entonces no fue, miren, tenemos que ahorrar agua, entonces por favor no laven sus coches. No, fue como desde no hacer nada a tomar medidas extremas. O sea, no se trataba de racionamiento de agua, sino que no, que quedaban a la población sin agua literalmente durante días y teníamos que vivir de esta manera durante meses. Sí. Bueno, me parece muy chocante y muy triste. Bueno, pensaba que lo sabías. Y como te digo, yo me sentía, como no me afectó, ¿sí? Pero toda la gente con la que trabajaba vivía en esta situación, entonces yo me sentía hasta culpable y es peor no tener agua en casa que no tener electricidad. Sin electricidad puedes hacer cosas. Vivimos en una isla tropical, entonces entiendo que en otros climas podría ser más duro, pero no tener agua es lo peor. Así que cambio climático y la respuesta gubernamental es lo que afecta en la vida de las personas y también afecta en cómo las personas pueden ganarse la vida. Joe Scavone, de Nueva York. Joe Scavone buscaba moluscos durante toda su vida, ¿sí? En las costas de Nueva York. Debido al huracán Sandy, algo empezó a cambiar. Cambió el color del agua, los peces llegaban en diferentes momentos del año y también que había periodos raros de frío. Entonces, cuando Sandy llegó a la bahía, la gente decía que la marea estaba 8 o incluso 9 pies por encima de niveles normales y así que cubrió todos los moluscos. Y cuando se fue, llegó un tiempo muy frío y todo en el fondo murió, quedó congelado. Entonces, días después, yo aún estoy ahí buscando y buscando, pero no puedo encontrar nada. Y entonces hay zonas con 50, 60 de los moluscos que están congelados hasta la muerte. Entonces tenemos esta combinación de primero un huracán y luego una ola de frío. Es algo raro, sí, otra vez. Ahora vamos a hablar de la delta. Vamos a hablar del Senegal, el delta de Salum, y otra vez tenemos que ver con el aumento de niveles del mar combinado también con vientos muy fuertes. Entonces la gente que se ganaba la vida recolectando también almejas o conchas, pues se convirtió en algo muy difícil. ¿Sí? Ahora las mujeres tenían que pedir prestados canoas para poder navegar por el mar, para recoger estas conchas que antes estaban simplemente en la playa. Entonces cambió completamente su modo de vivir, su modo de trabajar.
Y aquí habría que mencionar los conocimientos indígenas que durante muchos siglos quedaban totalmente ignorados por el mundo científico, académico, porque son conocimientos muy arraigados en un sitio, ¿sí? en una zona en particular. Julie Cruikshank trabajó con los mayores de la región de Yukon. Y esto es lo que leemos. Los cazadores estudian la vida de los animales y las plantas, la topografía, los cambios, los recursos minerales y cuando hablan del paisaje, del clima, de los cambios ecológicos, muchas veces sus observaciones se basan en su experiencia de toda la vida, pero también experiencias ancestrales. Y entonces su perspectiva puede ser muy diferente, puede añadir o ampliar la perspectiva que tienen los científicos que investigan estas cosas. Vamos a escuchar el jefe de una tribu de Arizona y nos va a explicar cómo cambió el cielo. Veo que Yohipatia, que es el Apache, la ruta de los Apache, que desde ahí se levantan nubes muy, muy oscuras desde el Gran Cañón. Y llegan a las 2 de la tarde y normalmente había una llovizna a esta hora cuando llegaban las nubes. Esto es algo que desapareció y creo que se debe a las vidas corruptas que vivimos hoy en día. O sea, no se trataba de la cantidad de precipitaciones, sino más bien de su tipo. Necesitaban esta llovizna muy suave para tener cosecha buena. Y entonces vivimos una vida corrupta, ¿sí? O sea, tenemos este aspecto espiritual. No sé si lo percibiste de esta manera. Yo creo que sí, que es verdad que somos una humanidad corrupta. En Alaska hay una base de datos relacionada con el cambio climático, el nivel de permafrost. Sabemos que permafrost, cuando se deshiela, libera a la atmósfera enormes cantidades de dióxido de carbono, pero también afecta a las vidas de las personas. Me di cuenta de que en los últimos 10-15 años cambió el nivel de permafrost. Antes podíamos cortar un poco del suelo, ¿sí? Abrir un poco el suelo y el hielo estaba por debajo, pero ahora tenemos que buscarlo a una profundidad más grande, ¿sí? Y es difícil llegar a este hielo que necesitamos para congelar las cosas. Ahora lo que pasa es que cuando se deshiela está exponiendo el suelo y lo que está debajo en el suelo. Y es un problema porque empieza a fluir y llega al río Mackenzie, ¿sí? Y entonces cuando yo era joven era en un área muy, muy pequeño, pero ahora ya el área de este flujo al río es mucho más amplio. Entonces, el autor de este estudio, Jesse McKenzie, me dijo que, bueno, que la gente que vivía cerca del río, que el suelo empieza a moverse, entonces la gente que antes vivía en la orilla del río se da cuenta de repente de que ya no vive a las orillas del río. Donald nos explica que pues se crió en Alaska y nos cuenta sobre su tía. En los años 60, su tía sabía predecir 2 o 3 días, con 2 o 3 días de antelación, cuál sería el tiempo en los próximos días. Y
era muy importante para ellos porque de esto dependía si podían o no podían cazar. Pero ahora ella dice que ya no puede predecir el tiempo porque la Tierra es demasiado rápida hoy en día. ¿Sí? O sea que los cambios del tiempo son cada vez más rápidos y ahora ya de la manera en la que brillan las estrellas no se puede predecir qué tiempo va a hacer. Esto no necesariamente significa una preocupación por el medio ambiente. Paul Marchant ha hecho entrevistas que han sido recogidas en el Reino Unido en los años 60 hasta los años 80 en las zonas rurales. Muchas personas que trabajaban en el campo no estaban realmente conscientes de los cambios que estaba sufriendo el medio ambiente. Pero después, durante los años 70 y 80, empezaron a aumentar su conciencia sobre lo que estaba pasando. Estudios de la vida salvaje y los movimientos conservadores eran dos movimientos que eran totalmente separados. Pero con el tiempo, los dos movimientos empezaron a confiar el uno y el otro de sus observaciones. Entonces, la presencia de los expertos y los científicos empezaron a conversar, a estar juntos a los campesinos y empezaron a tener más confianza los unos de los otros. En Australia, en los años 2006-2007, hubo una sequía que probablemente era la peor sequía en los últimos 1000 años. Deb Denderson celebrar la memoria, celebrar el haber sobrevivido. Los testimonios demuestran actitudes en frente al cambio climático relacionadas con la identidad. Anna Blyth, la antigua primer ministra, hablaba sobre el desastre del año 2011, incluyendo el ciclón Yasi. Nosotros somos personas duras en el norte de nuestras fronteras, pero vemos que recibimos uno y otro golpe, uno tras otro. Tenemos diferentes conceptos de identidad que se ven movidos por el cambio climático y por lo tanto sentimos ansiedad pensando sobre el futuro. La identidad construida mediante el mito de ser duro, de haber sobrevivido las contravenencias del pasado. Ser duro frente a los desastres causados por los cambios climáticos. Katia Holmes, también de Australia, dice, sí, es verdad, el cambio climático lo sentimos cada año, pero también he oído historias de tiempos duros de los años 20, los años 30, hasta los años 50, porque nosotros vivimos en un lugar particularmente difícil y además no nos vamos a mover de aquí porque hemos investido mucho en este lugar. Además, yo entiendo que tenemos un cambio climático, pero hemos pagado mucho dinero por nuestras tierras, por lo tanto nos vamos a quedar aquí y tenemos que hacer lo mejor posible para preservar lo que tenemos. Muchas entrevistas dicen que esperan que la ciencia resuelva los problemas y, por otra parte, están dispuestos a adaptarse. Historia oral demuestra el coste personal y medioambiental de la narrativa de una infinita adaptabilidad. Para muchos, el cambio climático, la crisis climática, la emergencia climática es algo como una amenaza existencial, porque así es.
Otra vez estamos en el área del trauma, como había dicho Mary Marshall Clark. Sean Holman y su equipo en Canadá en el cambio climático, proyecto de cambio climático, de desastre del cambio climático, tuvimos una conversación donde él demuestra 4 etapas en lidiar con el trauma. El primer punto es de restablecer la seguridad. El segundo punto es de recontar la historia, es decir, ser escuchado. El siguiente punto es reconectar con la comunidad, porque muchas veces el desastre climático te separa de la comunidad. Y el último punto, el cuarto punto, es reparar los daños. Los primeros 3 puntos han sido tomados de Judith Harman. Los primeros 2 puntos son puntos terapéuticos, por decirlo así. Y nos, but Sean sees this as central to what they are doing. Then the third aim, reconnecting with the community. Vamos al punto, a reconectar con la comunidad. Esto ha sido parcialmente conseguido. Lidiar con las causas de estos problemas es algo que nos espera a largo plazo. Reconectar con la comunidad. Esto puede ser realizado a través del teatro, el proceso teatral, diferentes presentaciones, audiencias, discusiones en audiencias pueden ayudar. Ojos de la Bestia es algo presentado por el Instituto Pacífico por las Soluciones del Cambio Climático. Aquí tengo un extracto del monólogo editado de una entrevista con una ama de casa que trabajaba después de unos extremos calores que habían arrasado en la en Columbia Británica. Nunca he visto algo así en mi carrera. He visto personas muy cansadas a causa de el calor que nos era posible mejorar gracias al aire acondicionado. La gente se estaba literalmente cocinando. Nada era posible de encontrar frío. Personas con ataques cardíacos, ¿cómo puedes lidiar con todo esto? No puedes. ¿Qué es lo que yo puedo hacer con mis habilidades? ¿Qué es lo que puedo con mis recursos, con mis 2 manos, con mi cerebro? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Estaba llorando. Y yo nunca lloro en el trabajo. No puedes llamar a la familia para estar con ellos, para abrazarlos. Incluso no puedes entender qué es lo que ellos han vivido. La gente estaba sufriendo y muriendo sola, literalmente sola. Sandy Boyd en Escocia, su testimonio es uno de los muchos de personas jóvenes hablando de los efectos del cambio climático en la salud mental. Fue entrevistado por el Movimiento del Medio Ambiente de Historia Oral en el Reino Unido. Cuando era adolescente, en el año 2019, participaba en el movimiento Extinction Rebellion y también era partícipe del movimiento de jóvenes y también estaba participando en otras actividades referentes al combatir el cambio climático. Y su testimonio es un testimonio referente al panorama de fin del mundo que están viviendo. Muchos jóvenes hablan de
los sufrimientos que sienten de su salud mental a causa de los cambios climáticos que estamos viviendo y de la conciencia que tengan referente a lo que está sucediendo en el mundo en referencia al colapso del medio ambiente. Cómo todo esto tiene influencia también en el colapso de las sociedades y el tremendo futuro que nos espera. Yo tenía 15 años y estaba prácticamente todo el tiempo pensando las 24 horas al día sobre lo que está sucediendo, lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy observando. Al mismo tiempo entiendes que no puedes dejar de participar, no puedes dejar de hacer las cosas y eso influye en tu situación mental. Y mirando a tus colegas, tus amigos, que no todos quieren comprometerse. Y tienes la sensación de que eres un niño, de que eres un chico, que al final no es tu labor salvar el mundo. Y sientes esa sensación de que las generaciones anteriores te han fallado y sientes esa ira de que por qué nuestros padres te están haciendo esto, por qué me están haciendo ustedes mis parientes, mis familiares mayores, por qué me estáis haciendo esto con mi futuro. Y obviamente tienes esta sensación de pérdida de tu infancia, de que estás perdiendo tu futuro, de que tienes esa sensación de que estás perdiendo algo. ¿Cómo deberíamos participar durante nuestras entrevistas en los temas referentes al cambio climático? Al principio hablábamos sobre sus vidas, sobre sus historias, y después empezábamos a conversar sobre el medio ambiente, sobre lo que ellos hacen, sobre cómo es su trabajo, cómo se encuentran en los diferentes lugares. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cómo tú te sientes cuando piensas sobre el cambio climático? Luego hay preguntas sobre la salud y luego preguntas sobre las posibles soluciones. ¿Cómo tú piensas que cómo tú percibes la intensidad y la frecuencia de este tipo de desastres? Y cómo las personas se sienten cuando piensan sobre el futuro. Entonces no se trata solamente de preguntar directamente qué es lo que tú piensas que se debería hacer para reducir las emisiones de fósiles. Las actitudes que tenemos en cuanto al cambio climático están muy relacionadas con qué tan importantes son las consecuencias para ti personalmente. Jessica Taylor dice que ha entrevistado a personas que no han estado, es decir, no han entrevistado a personas que no han sido sacadas de sus casas a causa de cambio climático. Like Sean Holman, Jessica Taylor ha entrevistado a muchas personas de pensamientos derechistas y dice que también existe este problema entre los liberales. Muchos liberales no están considerando muy seriamente las perspectivas que tienen las personas de pensamientos derecha. ¿Quién es el más afectado por el cambio climático? Nosotros vivimos en un festival de desigualdad relacionada con el cambio climático. El cambio climático es una injusticia que está afectando de forma muy desigual. Las historias orales que han sido recogidas ponen
las historias en un contexto más amplio de injusticia global. Evelyn Nimo ha trabajado con historias en el sur de Brasil, en lugares donde se recoge hierba mate. Raza, clase, etnicidad, geografía, todo esto crea una nueva imagen de vulnerabilidad y resiliencia. Por ejemplo, las mujeres indígenas tienen que enfrentar diferentes desafíos que mujeres en contextos urbanos. Entonces, el cambio climático no afecta a todos de la misma manera. Depende de lo social, de lo económico, de lo geográfico y obviamente afecta de diferente manera a lugares como la costa y diferente como a zonas urbanas. Las mujeres que se encuentran en comunidades marginalizadas obviamente tienen que lidiar son más vulnerables. Son ellas las que tienen que suministrar, encontrar agua, comida, asistencia médica. Son obviamente personas que se ven mucho más afectadas y mucho más vulnerables frente al cambio climático. Hay diferentes tradiciones de recoger testimonios. En la India existe todo lo que es los archivos coloniales. Brian Williams habla sobre el contexto de la India y nos hace recuerdo de que todos los informadores no son de zonas rurales. Cómo nosotros analizamos estos testimonios es muy importante también. Historia oral es un campo intelectual en la Academia Británica. Viene de las experiencias humanas, de sus memorias. En la India, entrevistar a los miembros de comunidades marginalizadas es algo complicado. En la India se ha puesto mucha más atención a la memoria colectiva que a la memoria individual. Entonces, muchas veces los análisis se transforman en análisis colectivos y estructurados en lugar de análisis de las vivencias individuales. En cambio, en las situaciones de cambio climático, tenemos que mirar también por las vivencias individuales. Hablando de la justicia climática, me refiero a cierta forma de restituir a las comunidades más afectadas por el cambio climático. Obviamente existe una división entre el norte y el sur. El norte es más responsable por el cambio climático. El sur, en cambio, del planeta se encuentra bastante más afectado por este cambio. Personas en Canadá que se han mudado de las ciudades en Canadá hacia zonas rurales en Canadá. Estas personas me hacen pensar sobre la justicia referente al cambio climático. Y claramente la crisis climática tiene efectos catastróficos. Lo vemos en testimonios donde se destruye la identidad común y la identidad personal. El cambio climático destruye nuestra sensación de lo que somos, de lo que nosotros consideramos que somos en la comunidad. En el año 2022 ha hecho entrevistas con personas de Siberia y también pescadores.
Usualmente era algo normal tener 50 grados bajo cero en el pasado. Hay veces que incluso bajaba la temperatura a menos 60 y ahora vemos que se está calentando. Tenemos menos 45 grados. El último invierno, el año 2004-2005, era muy caliente. Hemos tenido temperaturas de menos 30, menos 35. No sé por qué. Quizás por el tema de la minería, por el desarrollo de la industria. Yo veo que se está calentando el planeta. Es difícil predecir cómo va a ser el futuro. El lenguaje va a desaparecer. Tenemos muchos miedos de que no sabremos cómo explicar el mundo a nuestros hijos. Me da miedo de hablar sobre el futuro que nos espera. Tenemos que preservar lo que podamos. Mastodonin encontró a Kulesov en marzo del año 2010. En julio del año 2010, Kulesov murió a causa de un ataque al corazón. El desastre climático tiene también diferentes efectos. Eleonora Roland habla sobre los efectos del huracán Katrina. Antes de Katrina, el agua Después de Katrina nos sentimos todos más unidos en New Orleans. Katrina ha sido como una bomba para la comunidad, comparando la sequía en Australia, que ha afectado de una manera diferente. Hay diferentes enfoques a la crisis climática, afecta a diferentes regiones, por ejemplo, la Ártica. Hay diferentes desastres como el huracán Katrina. Tenemos diferentes tipos de geografías, como por ejemplo las costas. Tenemos diferentes tipos de activismo, por ejemplo, el movimiento de historia oral referente al medio ambiente. Tenemos también diferentes movimientos como en Madagascar. Para detrás de todo esto, se trata solamente no de documentar, pero también de hacer campaña, de llamar a la acción para retener o revertir las tendencias del sobrecalentamiento planético. Aquí tenemos unas palabras de Bruno Latour referentes a la emergencia de una clase ecológica. La energía, la situación actual es suficiente para movilizar. Actualmente, la sensación de que sabemos lo que está pasando y de que la catástrofe que nos espera parece que en lugar de darnos energía para actuar, está paralizando las acciones. Pero ¿qué tipo de acciones deberíamos encaminar? Extinction Rebellion quizás sea una forma controvertida, pero al mismo más directa para actuar. Aquí tenemos fragmentos de uno de los artículos en The Guardian referentes a la figura de Extinction Rebellion. Tenemos O sea, tenemos que movernos más allá del activismo, más bien convertirlo en algo cotidiano, más inclusivo, para poder adaptarnos a la crisis climática que ya está aquí. Así que se subraya la necesidad de involucrar a todo el mundo y se subraya la adaptación al cambio climático. Y sí que muchos autores
subrayan esa necesidad. Necesitamos esta transición a una sociedad que sí, por un lado, consume menos combustibles fósiles, pero también se adapta. Schulz tiene un problema con eso de la transición. Dice que es un eufemismo muy bonito, pero que en realidad es un intento de expresar lo que va a ser un evento violento. El movimiento de transición se ha convertido en un movimiento muy importante en la respuesta al cambio climático. Estamos hablando de las comunidades o muchas veces ciudades que están en transición. Quiere decir que están disminuyendo los niveles de consumo, pero también mejorar el funcionamiento de las comunidades, de los diferentes servicios. ¿Sí? Ahora, Rob Hopkins, si esperamos a los gobiernos, harán poco y demasiado tarde. En cambio, si empezamos a actuar nosotros como personas, sí que será poco, pero si empezamos a actuar como comunidades, podríamos llegar a hacer suficiente y en el tiempo adecuado. Ahora, por otro lado, Marcus Hall escribe que como historiadores del medio ambiente no deberían presentar desinterés en este movimiento. Volvamos a Sean Holman. Tenemos grabada una conversación, no fue una entrevista, más bien una conversación. Y primero no pensaba utilizar eso, pero creo que deberíamos. Como Rupert Reed dice lo mismo más o menos, sí, o sea, debe ser más que activismo, más bien debemos involucrarnos todos, incluidos los historiadores. Me parece que no las personas más inadecuadas, no porque tenían malas intenciones, sino que no sabían cómo hacer las cosas, se convirtieron en los líderes de activismo climático, ¿sí? O sea, las personas que trabajaban en el medio ambiente, científicos, periodistas, etc. O sea, muy interesados en comunicar sus ideas a públicos muy particulares. Entonces, creo que las personas de estos grupos profesionales no tenían la preparación adecuada para comunicar lo que es la ciencia del cambio climático o los asuntos sociales del cambio climático, mientras que el cambio climático va más allá de la ciencia y de asuntos sociales. Yo creo que más bien se trata de hablar de las vidas de las personas. Entonces nosotros, los historiadores orales, somos los que sabemos hacerlo, sabemos contar las historias de las vidas humanas. Entonces yo creo que, quiero fomentar eso entre los historiadores orales, los que a lo mejor no están ahora involucrados en lo que es la historia medioambiental, pues que se involucren, porque necesitamos a esa gente. Necesitamos diferentes perspectivas. Estas de los historiadores orales a lo mejor son personas que ahora se interesan en otros temas, pero yo creo que deberían también interesarse por estas historias. Entonces, Sean hace un llamamiento a los historiadores orales para que cuenten estas historias convirtiéndose en activistas climáticos. En Argentina, Javier Milei, como saben, dice que cambio climático es una mentira socialista. La administración de los Estados Unidos hizo cortes de presupuesto para las instituciones relacionadas con este tema en un 30%. También cortaron billones de dólares dedicados a investigación histórica. A pesar de todo eso, el cambio climático sigue ahí. Hablemos o no hablemos del tema.
Entonces yo creo que es mejor hablar del tema. Y por supuesto se hizo mucho trabajo bueno, pero creo que debemos centrarnos en algunos ámbitos y creo que debemos incluir las preguntas relacionadas con el cambio climático en las entrevistas que hacemos. Creo que debemos ir recopilando historias sobre acciones comunitarias, investigaciones centradas en comunidades, pero también sobre todo en el sur del mundo, donde la injusticia climática es más patente. Y debemos comunicarlo mejor, diseminarlo mejor. Todas las historias del cambio climático, grabando vídeos como este de Segmur en la Himalaya. Yo, por ejemplo, presento muchas veces exposiciones relacionadas con el cambio climático, como este relacionado con memoria climática de las favelas. ¿Sí? Y también debemos enseñar todo eso en las escuelas, de manera, con mucha sensibilidad, por supuesto. El proyecto Jukebox fue un proyecto que en Alaska aplicó las historias y los cuentos tradicionales a la educación climática. Y, por supuesto, hay otras formas de arte, como pueden ser las obras teatrales, pero también otras, como es nuestra iniciativa Arts and Climate. Y, por supuesto, publicaciones en los periódicos. Este es un periódico británico, pero tenemos un proyecto relacionado con los desastres climáticos. Aquí pueden ver en el sitio Climate Spring pues una serie de televisión relacionada también con el cambio climático. Entonces, creo que el cambio climático debería introducirse en guiones de las películas, de las series que se rodan en todo el mundo, porque es un tema que está presente en nuestra vida. ¿Sí? Aquí se habla de una inundación, pero el tema es mucho más amplio. Entonces, como digo, nosotros también, como historiadores, tal y como lo hacen otros especialistas de otros ámbitos, de otros campos, debemos ir introduciendo estas preguntas en estas entrevistas. Debemos entrevistar a los escépticos del cambio climático. Debemos darles esta plataforma o no. Estas son las preguntas a las que no tengo respuesta. Debemos, por ejemplo, empezar a hablar con los científicos sobre sus historias más personales, no solamente su ciencia, su investigación, que podemos hacer para presentar mejor las historias de diferentes industrias, ¿sí? Que son las industrias de no solamente combustibles fósiles, pero también de transportes, de uso de agua en las ciudades, etc. Historias sobre cómo la gente viaja, cómo la gente pasa sus vacaciones, cómo construye sus casas. Todo esto tiene que ver con el clima y con el cambio climático. Todo esto demuestra nuestra responsabilidad por el cambio climático, porque lo que nosotros nos imaginamos como una vida normal en este mundo occidental es nuestra responsabilidad por el cambio climático. Ahora, nosotros debemos darnos cuenta de que la energía que utilizamos, agua que bebemos, todos los recursos que utilizamos vienen de algún sitio, ¿sí? Utilizamos estos recursos y esta es nuestra responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para que la gente se dé cuenta de esto, pero también que tengan reacciones adecuadas en el momento de comprenderlo, reacciones que buscamos, ¿sí? Que nos gustaría que tuvieran en respuesta a las historias que contamos? Ahora, todas estas historias que queremos contar, es muy importante. Yo creo que la crisis climática debería influir, afectar nuestro movimiento de historia oral en todos sus aspectos. Muchas gracias. Thank you, Ray. Now we have
Gracias, Rib. Tenemos tiempo suficiente para algunas preguntas, algún comentario. Alguien quizá del público sepa la respuesta a tu pregunta. Creo que podemos escuchar primero 2 o 3 preguntas y luego vamos a tratar de responder, ¿sí? Espero que nos dé tiempo para tener 2 rondas de preguntas. Por favor. Sí, tenemos Mariusz con el micrófono. Muchas gracias. Me llamo Tomasz Pawliczek. Gracias por la ponencia. Creo que has conseguido movilizarnos, así que ya no nos sentimos paralizados. Entonces, ¿qué podemos hacer para, digamos, calibrar estos testimonios individuales? ¿Cómo seleccionar los datos y cómo buscar? Yo como paleontólogo, por ejemplo, trabajo con condiciones locales, geológicas, topográficas, etc. Sí, ¿cómo puedo buscar los datos que pueden ser relevantes para lo que vive la sociedad y para diseminar este tema? Y a lo mejor podría cooperar con otros profesionales, de otros científicos que trabajan en ciencias naturales. I think he wants to answer that first. I think Rib wants to answer the question first. Creo que Rib te quería responder. No, disculpen, porque no lo he escuchado, no he oído muy bien, sí. Yo tengo un cerebro muy simple y a veces no escucho muy bien. Compañero Schön dijo que no es un asunto científico. Yo me pregunto entonces, ¿cómo puedo calibrar, adaptar las historias orales a las condiciones muy locales cuando la gente habla sobre sus experiencias? Sean inmediatamente se dio cuenta de que un poco exageraba, ¿sí? Entonces añadió que no es solamente un asunto de medio ambiente y de ciencia, ¿sí? O sea, sí que debemos colaborar con los investigadores en ciencias naturales, sin embargo, hay que incluir este aspecto de interacción humana, asuntos locales. Hay que introducir ese aspecto. No sé si esto responde a tu pregunta. Primero, gracias por la ponencia. Yo creo que el cambio climático es un asunto urgente y no le dedicamos suficiente trabajo. Y me gustó lo que se ha dicho, que los gobiernos no van a hacer lo suficiente lo más a tiempo, individualmente no vamos a poder hacer lo suficiente y solo en las comunidades tenemos esta oportunidad de hacer lo suficiente y en tiempo adecuado. Yo vivo en la zona de India, Bangladesh, en las planicies alrededor de Ganges y podemos ver que el agua, sí, que las inundaciones prácticamente erodan, sí, se comen el suelo que la gente utiliza para sus cultivos. La resiliencia entonces es algo que La resiliencia, cómo las comunidades pueden inventar estrategias para convertirse en comunidades resilientes utilizando sus formas indígenas, digamos. No sé si se conocen algunos ejemplos de cómo las comunidades, sin apoyo gubernamental, decidieron de alguna manera
hacer algo a favor de resiliencia climática. Sí, yo creo que esto tiene que ver con este movimiento de transición que no fue inspirado por los gobiernos, sino más bien como comunidades locales que asumen la responsabilidad. En muchos sitios esto sí que tiene este aspecto gubernamental, pero en el sentido de que los ayuntamientos, a lo mejor, si los consejos locales deciden introducir algunas regulaciones, pero no es el gobierno central, el gobierno nacional. Entonces, a mí me parece que las comunidades cuando trabajan conjuntamente, pues es muy importante. Claro. Esto puede tener un efecto cumulativo con el tiempo, puede influir también en la política del gobierno. No sé si esto responde a la pregunta, pero he intentado por lo menos. Hola, muchas gracias. Es muy inspirador. Soy María, de Líbano. Ahora, mi pregunta. El cambio climático, el activismo, ¿qué pasa en momentos de conflicto? O sea, no estoy hablando de conflicto en un momento, en situaciones como se vive ahora en Gaza, sino más bien cuando un conflicto destruye, por ejemplo, los cultivos, los árboles, el medio ambiente. O sea, cuando la gente se da cuenta de que esto es malo también para el medio ambiente, ¿cómo podemos galvanizar a la gente para que actúe también en este sentido? Me gustaría tener una respuesta. Yo soy historiador, la verdad, y no soy especialista en soluciones medioambientales. Ayer ya tenía en la mente esta frase con la que iba a terminar mi ponencia, ¿sí? O sea que el cambio climático debe estar en todas nuestras actividades. Claro que la gente que vive en un momento de conflicto, cuando su vida corre un riesgo inmediato, no van a pensar en el cambio climático. Lo que pasa es que me gustaría que la gente se diera cuenta de que invirtiendo en un conflicto, invertimos también en un daño medioambiental. Muchas gracias. Yo vivo en el sur de Australia, en una comunidad muy pequeña, y ahora las algas en nuestro mar matan prácticamente los peces, los delfines, y vemos peces muertos en nuestras playas todos los días, pero no sabemos qué podemos hacer nosotros como comunidad. No tenemos ni idea de qué podemos hacer porque las algas florecen debido a temperaturas, al aumento de temperaturas de agua. Sí, pero pues tú como historiadora oral puedes hacer entrevistas con la gente sobre este fenómeno. Habla con ellos sobre su experiencia, sobre a lo mejor pescaban antes, ahora ya no pueden, y luego lo puedes diseminar. Lo publicas, organizas eventos, exposiciones. No somos científicos. Lo que hacemos es historia oral y esto debemos seguir haciendo. Hola, me llamo Fernanda, vengo de Brasil. Creo que hay muchísimos retos hoy en día. Entre otros, el uso de inteligencia artificial, la creación de los centros de datos, es algo que nos preocupa mucho en Brasil. Es un sitio ya famoso por sus sequías y
Los historiadores orales también debían, yo creo, pronunciarse sobre el uso de inteligencia artificial que se ha convertido en algo normal en el mundo académico. Yo sé que mucha gente utiliza inteligencia artificial y yo, pues, ¿cómo entonces entrevistamos a las personas sobre asuntos relacionados con el cambio climático y luego utilizamos inteligencia artificial para pues, trabajar con estos datos, sabiendo el daño, cómo esto afecta el medio ambiente y el clima? Yo creo que bueno, la inteligencia artificial me preocupa por muchas razones, pero en particular por su impacto medioambiental. En Gran Bretaña el gobierno invierte ahora, en estos momentos, Keir Starmer, como sabemos, está hablando con el presidente Trump y están hablando sobre invertir en estos centros de datos que van a utilizar cantidades enormes de energía y de agua. Entonces yo creo que debemos plantearnos esta pregunta de forma muy seria, si vamos a utilizar esta tecnología en nuestras vidas y cómo vamos a utilizarla. Hola, me llamo Shelley Robinson. Hablábamos antes sobre nuestro proyecto en Australia relacionado con los bosques. Entonces, gracias por la ponencia y mi pregunta es la siguiente. ¿Debemos seguir hablando con los escépticos del cambio climático? Y yo tengo mi propia reflexión. No sé cuál es tu reflexión. Me gustaría conocerla un poco mejor. Pues me causa una ambivalencia, sí, porque en el futuro la gente va a querer comprender también estas historias, o sea, los escépticos por qué creían lo que creían. Sin embargo, ahora, en este momento, no necesariamente quiero darles la plataforma, porque sé que ellos querrán que esto se disemine en el mismo alcance que otras voces. Sí, o sea, no quiero tampoco fomentar ese tipo de discurso. Yo, brevemente, un ejemplo interesante en la Librería Nacional en Australia, tuvimos un proyecto relacionado con VIH y SIDA y entonces estábamos pensando si deberíamos entrevistar a personas que pues negaban la existencia del virus. ¿Deberíamos hablar con estas personas? Y entonces se decidió de que sí que vamos a introducirlo, pero digamos, contrarrestado con voz de un médico, un científico, un especialista. ¿Podrías decirnos algo más sobre tu trabajo con este grupo de interés especial relacionado con historia oral de cambio climático? Porque podrían, a lo mejor, nuestra asociación, otras asociaciones nacionales, podrían involucrarse de alguna manera. Sí, pues la verdad es que pensaba que me gustaría escuchar una pregunta de este tipo. Organizamos seminarios en línea, tenemos oradores de todo el mundo y pues hemos tenido bastante éxito. Y tenemos un mapa mundi. Cuando se entra en nuestro sitio tenemos estos grupos de interés. Y entonces cuando bajas abajo del sitio tenemos este mapa y es un mapa que tiene muchos vacíos y como vemos se representa sobre todo el mundo sajón, probablemente porque yo hablo inglés. Sin embargo, yo escribí a todos los historiadores, todas las asociaciones de historia oral, utilizando pues el directorio de IOHA, y solo recibí una respuesta de Irlanda, gracias Irlanda,
Bueno, es una pena. Puede ser, por supuesto, que mis correos acabaron en el buzón de spam. Y yo entiendo que entonces, si alguien me responde de Ecuador, de Vietnam, etc., claro que voy a ponerlo en el mapa porque nos gustaría saber qué es lo que hace la gente en todo el mundo. Claro que siempre es bueno y nos inspira. Creo que solo tenemos tiempo para una pregunta y que sea breve. No estoy de acuerdo con tu respuesta sobre que no sabías cómo hacer que se escuchen estas voces, pero creo que hoy nos has dado un buen ejemplo. O sea, eres una persona haciendo una ponencia, pero con todas estas citas, ¿sí?, que te ha dado como un poder extra a tu ponencia, y así funciona, creo, la historia oral. El movimiento de transición, y esta es mi pregunta, el sitio web, en este sitio web quizá las citas deberían estar ahí, pues para que podamos dar ponencias en nuestros países. Sería un recurso, sí, para elegir las citas y pues hacer que la gente se involucre en todo el mundo. ¿Sí? Creo que en el sitio vamos a tener enlace también a este evento, por ejemplo. Entonces, sí que se podrán utilizar las citas que yo utilicé hoy en mi ponencia. Muchas gracias. Creo que un gran aplauso es debido. Sin embargo, primero lo único que quiero decir es que a las 11:15 nos volvemos a reunirnos, a la 1 es el almuerzo, y ahora, por favor, agradezcamos a nuestro excelente ponente.